Buenas tardes compañeros, gracias por estar en este espacio de lectura. En el día de hoy vamos a hacer la lectura de un cuento denominado La Noche del Páramo. En la fría noche se hacía cada vez más fría. Sí, justo en la madrugada cuando aún está oscuro y pesa abrir los ojos. Un antojo de café, como cada día antes de preparar el desayuno para Jesús, era la mejor forma de prepararse para enfrentar el frío, y Carmen lo sabía. Huevos, calentado y un buen chocolate lo dejaban listo para ir a buscar un bus a las 5 de la mañana. Sin embargo, un fuerte ruido similar al de un mazo golpeando las paredes en una hora interrumpió a Jesús mientras lavaba sus dientes. Él preguntó: ¿qué se cayó? Pero entre el silencio de la madrugada solo se escuchaba un jadeo. Escupió y al llegar a la cocina se encontró con una escena que jamás esperó encontrar. Tirada en el suelo estaba Carmen, casi sin respiración y emanando sangre por la boca. Sin ninguna explicación, mirándolo a los ojos y dándole en su último suspiro, después de una bocanada de líquido vital. No hubo palabras, solo un eterno segundo en el que una mirada decía adiós y muchas cosas que solo Jesús puede contar. Nada más que preguntas cabían en la mente de todos los allegados, buscando un porqué que de igual forma no hubiera cambiado el resto, ni el resultado. Un dictamen habló de una úlcera que se reventó y hubo broncoaspiración. Sin embargo, pasaron los días, los meses y asimismo empezaron a contar los años. A sus 15 años, John, uno de los nietos de Carmen, empezaba su sueño de convertirse en actor. Era un papel pequeño y muy lejos de ser el principal en una propuesta totalmente independiente que buscaba tener protagonismo en un festival de cortometrajes. Con un libreto inspirado en el conflicto armado que por muchos años había vivido su país, el grupo de jóvenes partió hacia la principal locación de grabación, un páramo ubicado en Suachoque. Todos ellos, citadinos, ninguno sabía que la noche llega más rápido en las montañas más altas y que también es más fría que en las calles de la ciudad. La espesa niebla nubla el campo visual desde las 5 de la tarde en los lugares donde solo los frailejones son los principales reyes de la montaña. Quien no arme su tienda antes de que el frío y la oscuridad se hagan presentes, por lo menos tendrá una forma de sobrellevar la larga noche mientras busca un nido de calor. Una fogata parece ser la mejor forma de compartir, cenar y despedir el día, pero hacer fuego no es posible mientras llueve. Estando entrapados, el frío se siente peor y el cuerpo es aún más sensible, haciendo que la noche sea increíblemente más larga. El primer día de grabación concluyó con éxito y la noche pasó sin pena. John estaba dichoso. Sin embargo, preguntaba a sus compañeros quién lo había estado llamando por la noche. Muchos se burlaban y otros le decían: sea serio, no arme cuentos. Luego de la cena, los grupos volvieron a las tiendas para esperar el siguiente día. Y nuevamente el mismo susurro se escuchaba con leve intensidad. John, John. Él, riéndose, no prestó atención y solo les decía: déjenme dormir. Esa misma noche, Luciano, un chico que venía de Medellín, pensó que ir a orinar en la madrugada era buena idea para atender su necesidad. Buscar un lugar lejos de las tiendas para no hacer ruido o ser descubierto por los demás. La noche era espesa y demasiado oscura. Él se alejó y maldijo 1000 veces haber comprado unas pilas baratas para su linterna. Oscuras y caminando a ciegas, no encontró el camino de vuelta que quería. Sin embargo, empezó a gritar, pero no le salían los gritos, o quizás nadie lo escuchaba. Corriendo en círculos, pisó un pedazo de tronco y resbaló abriéndose la cabeza. Por suerte para él, faltaba poco para el amanecer y las grabaciones empezaban desde las 5 de la mañana. A unos 25 metros de las tiendas lo vieron sus demás compañeros, acurrucado, en shock, pálido y con la sangre seca en la cabeza. Al no haber internet, ni siquiera señal en los teléfonos, solo quedaba ir al pueblo más cercano. Y el encargado de la producción se encargó de eso llevando a Luciano. Mientras nadie sabía de qué le había ocurrido a Luciano, rumores y escenarios se proponían muchos. Pero para John era más intrigante aún escuchar esas voces por las que, incluso por pena, ya no dejaba o preguntaba a los demás. Era angustiante haber escuchado esos susurros y despertar con un suceso como el que ocurrió. Ese mismo día,
todos visitaron el pueblo en búsqueda de provisiones. Una viejita, a la que le compraron pasteles de yuca con vasos de avena para merendar, le preguntó a John la razón de estar ahí, en el pueblo y en el páramo. Él de pocas palabras solo le dijo, estamos haciendo un video. Y ella le contestó, flaquito, ojo que en la noche el páramo tiene dos monstruos. Uno es el instinto y el otro es aún peor, la policía. Cuídense mucho y gracias por hacerme el gasto. Lastimosamente, Luciano tuvo que volver a su ciudad. No estaba en condiciones de seguir, pero el show debía continuar. De vuelta al monte y a armar las tiendas, una de las escenas de guerra requería vestuario miliciano. Todos se lo probaron y parecían guerrilleros, justamente recién reclutados. Siguieron su día metidos en los personajes sin cambiar de ropas. Tenían réplicas de armas reales y eran la principal adorno para el uniforme que estaban usando. Así llegaba la noche y pasadas las 11 de la noche, cuando casi todos ya dormían, volvieron las voces, cada vez más intensas y con tinte de alarido. John se arropó la cabeza como principal defensa natural al miedo que sentía. Después de media hora de intentar dormir, decidió tomar la linterna y ver quién era el chistoso que lo había estado molestando desde la primera noche. Caminó unos metros, pero solo vio una sombra ni muy alta ni muy baja, que se alejaba a medida que él caminaba. Fue muy tarde para caer en cuenta de lo que le dijo la viejita de los pasteles. El monstruo de los instintos lo atacó y lo hizo salir en medio del frío a buscar lo que no se le había perdido. Él también había comprado pilas baratas y en ese momento sintió el verdadero terror. Una mano se posó sobre su hombro. No se veía nada, pero se sentía una presencia. Gritar era inútil. Solo correr siguiendo la luna fue lo que al final él hizo. Corrió tanto que llegó a la carretera y decidió esperar a que llegara la mañana justo en ese lugar. A eso de las 5, decidió volver al campamento solo para no preocupar a nadie y hacer de cuenta que nada había pasado para evitar el bullying de los demás. Cuando llegó, parecía que habían grabado una de las escenas más violentas sin él. Pero no hubo ficción, todo era real. Sangre y pertenencias regadas por todo el campo fue todo lo que él encontró. Ya no había cámaras y pocas cosas personales quedaban ahí. No había tampoco evidencia de nada. Él era la única persona viva del grupo 16 que volvieron al páramo después de la partida de Luciano. Conmocionado, recorrió el campamento y quiso buscar sus cosas. Tenía minutos en el celular para correr al pueblo a llamar, a pedir ayuda. No habían dejado nada. Todos los celulares fueron removidos de la escena. Sin embargo, su padre días antes fue quien diseñó y le hizo su maleta. En un bolsillo secreto estaba su celular y 50.000 pesos. Tomó sus cosas y decidió buscar ayuda. Llegó a una tienda, pidió un agua y antes de poder contar o decir algo de todo lo que sucedía, apareció un titular en las noticias. Exitoso operativo de la Policía Nacional. Cae campamento guerrillero en el páramo de Suachoque. No hubo palabras, solo pagó el agua. Se sentó en el suelo a llorar y a revisar su maleta, preparándose para volver a casa derrotado. Tomó un bus y volvió a la ciudad. Después de la conmoción, al volver a casa mientras sacaba las cosas de entre lágrimas, quiso revisar los bolsillos de su chaqueta que no habían sido abiertos durante todo el viaje. La chaqueta no era suya y a regaños la tuvo que llevar al no tener una ropa cálida para el viaje. Fue un préstamo de su hermano. En el bolsillo sintió un papel. Pensando que era dinero lo sacó para revisar, pero era una foto de 3x4. En ella estaba el rostro de su abuela, con un mensaje en la parte de atrás que decía: siempre estaré a tu lado, te amo. Y con eso concluimos. Les agradezco mucho por su atención. Espero tengan un excelente día.